Desde que soy pequeña he tenido un miedo extremo a la oscuridad. El solo hecho de pensar que la infinidad de esta me consuma es aterrador. No puedo dormir con luces apagadas, porque el insomnio me ataca y las pesadillas se proyectan en mis ojos abiertos, desencadenando un miedo profundo que me hace quedar inmóvil. Probablemente pienses que estoy exagerando, pero no, yo igual desearía que así fuera. Que este tormentoso trauma fuese creado solo por una mentira desencadenada de mi mente blanda. No siempre fue así, no siempre tuve este miedo a la oscuridad. De niña era como cualquier otra excepción, de pequeños detalles que probablemente dieron lugar a un sinfín de problemas en mi persona, y desarrollaron este temor, pero déjame te cuento un poco de mi niñez. Nací de una familia de 2 adolescentes, mi madre tenía 16 años y mi padre solo 18. Ellos eran los típicos novios que no medían los problemas que traían consigo y sus actos. Debido a eso mi madre quedó embarazada, por lo que ellos tuvieron que casarse a la fuerza, algo que ninguno de los dos quería, pero que sin embargo hicieron. Porque en aquellos años, el que una joven tuviera un hijo sola, era muy mal visto para la sociedad, y los padres de mi madre no querían quedar en ridículo ante todos. Así que ambas familias llegaron a ese arreglo matrimonial, y de igual manera ayudaron a mis padres a conseguir un hogar. Cuando nací, solo mis abuelos fueron las únicas personas que se alegraron de mi llegada. Así que se darán una idea de cómo fueron los primeros años de mi vida. El desinterés de mis padres siempre fue claro, a ninguno de los dos les interesaba mi bienestar. Aprendí a llorar en silencio y a aceptar su desprecio. A pesar de eso, ninguno de los dos me dañó físicamente, pues los golpes quedarían marcados en mi piel en forma de moretones, y entonces mis abuelos se darían cuenta de lo que me hacían. Cosa que sería imperdonable para ellos, pues el castigo sería severo. Desde que mis padres se casaron, el amor entre ellos murió. Ambos se odiaban, pues no estaba en su plan de vida el tener un hijo o siquiera permanecer juntos por tanto tiempo. Su relación se volvió tóxica. A pesar de ser pequeña, recuerdo muy bien esos años, porque fueron los que marcaron mi vida. Mi padre se volvió alcohólico a una edad temprana, se vio obligado a conseguir un trabajo para poder mantener a su familia, algo que destruyó su sueño de ser un profesional. Su odio por mi madre y por mí era extremo. Ambos no podían estar en el mismo lugar por más de 2 horas, porque las disputas y peleas comenzaban y se iban tornando más violentas, acabando en golpes. Muchas veces vi cómo mi madre se retorcía del dolor en el suelo, mientras mi padre la pateaba en reiteradas ocasiones. Y otras veces veía cómo mi padre huía aterrado, mientras mi madre lo perseguía con cualquier objeto que pudiera causarle algún daño. Siempre que esto ocurría, mi forma de escape era encerrarme en un pequeño ropero que había en mi habitación. Pues dentro de él, los gritos de ambos cesaban, y la paz volvía en mí. El trauma provino cuando yo tenía 8 años, pues mi padre consiguió una amante con quien se revolcaba cuando quisiera. En eso mi madre se enteró de aquello, y su rabia explotó. No eran celos porque mi padre la cambiara, sino que sentía celos porque él podía volver a encontrar el amor, mientras ella se quedaba estancada cuidando de una niña que no quería. Mi mamá buscó miles de formas para que mi padre sufriera, solo por el simple rencor. Y encontró justo lo que buscaba, la magia, pero para ser más específica, sería la magia negra u oscura, mejor conocida como brujería. Cabe destacar que mi madre no conocía absolutamente nada del tema, desconocía todo. Pues era un mundo nuevo para ella, ya que nunca le había interesado los hechizos y esas cosas. Fue con diversas brujas o hechiceras, para que le hicieran el trabajo de brujería, pero ninguna estaba dispuesta a hacerlo, pues estaba en contra de sus principios y su moral, así que viéndose encasillada, decidió hacerlo por ella misma. Consiguió un libro de magia negra y hechicería, y obtuvo el más poderoso y peligroso libro que pudo haber en aquella época. Buscó por todas sus hojas y encontró justo el que deseaba, algo que lo hiciera sufrir sin reparos, que le arruinara la vida, y aquel sentimiento de amor se esfumara por completo de su ser. El rencor de mi madre era tan grande, y por esa razón no leyó bien las consecuencias que podía acarrear aquel hechizo. Preparó todas las cosas, todo lo que se le pedía lo consiguió sin que nada faltara, y llegado el día procedió a hacerlo. Ese día mi padre no estaría en casa, pues era el día destinado para estar con su amante, así que no habría problema. Llegadas las 3 de la mañana, comenzó el ritual para efectuar el hechizo. Yo estaba durmiendo en mi habitación, pero algo hizo que yo me despertara.
Una extraña sensación provino de todas partes, la vibra de mi hogar se tornó oscura y me levanté de la cama porque sentí una sensación que no me dejaba dormir. Decidí ir por un vaso de leche tibia para ver si eso podría hacerme recuperar el sueño. Cuando estaba bajando las escaleras para llegar a la cocina, noté que una luz tenía alumbrada la sala, y ahí vi a mi madre, con una expresión aterradora en su rostro, mientras decía palabras incomprensibles para mí. Frente a ella había una extraña simbología que no pude reconocer o siquiera darle forma, y a su alrededor muchas velas negras encendidas. Me quedé quieta sobre las escaleras, era como si no pudiera apartar mi vista de aquello que estaba presenciando, estaba hipnotizada. Mi madre seguía en aquel trance repitiendo palabras extrañas, cuando algo comenzó a surgir del suelo. Era como una pequeña neblina negra que se estaba formando, poco a poco una figura humana. Aquella neblina miró hacia mí, como si supiera que yo estaba ahí. Clavó sus ojos tenebrosos en mí, y su boca se formó en una sonrisa aterradora, y mi corazón latía con rapidez, y de un momento a otro aquella neblina explotó, haciendo un ruido ensordecedor que me puso los pelos de punta. Las velas se apagaron, y todo quedó en plena oscuridad. En eso corrí nuevamente hacia mi habitación, cerrando la puerta con seguro, y encerrándome en el lugar donde me sentía segura. Pasó un par de horas para que el miedo se fuera de mí y que el sueño me embargara, haciéndome caer inconsciente en aquel mundo. Desperté horas después por un golpeteo en la puerta del ropero, el cual con cuidado abrí, para ver quién estaba tocando con tanta insistencia. Pero al abrir no había nadie ahí, se me hizo raro, pero no le tomé importancia, ya que creí que había sido solo mi mente. Miré el reloj que estaba en mi mesita al lado de la cama, el cual marcaba las 11:30 de la mañana, pues había dormido mucho. Bajé las escaleras ya que el hambre se estaba haciendo presente. Al llegar abajo, pude ver que todo se encontraba igual que siempre. No quedaba rastro del rito que estaba haciendo mi madre la noche anterior, y tampoco había rastro de ella o de mi padre. Seguí hacia la cocina, y tomé cualquier cosa enlatada, y volví a mi habitación quedándome el resto del día adentro. Los días pasaban, y no había ocurrido nada extraño más allá de algunas cosas que se movían del lugar, o pisadas que retumbaban en el suelo. Pero mi padre seguía igual que siempre, parecía que aquel hechizo que le lanzó mi madre no había surgido efecto, o eso era lo que creía. Pues después de 2 semanas, la vida de mi padre comenzó a desquebrajarse en pedazos. Primero su vida social comenzó a romperse sin razón aparente, luego su vida laboral se fue a pique, e inclusive lo despidieron. Después terminó aquella relación que tenía con su amante, de un solo tajo. Y para el golpe final, su salud comenzó a decaer poco a poco. Pues una extraña enfermedad fue consumiendo su cuerpo y su mente, dejándolo en completa agonía, para finalmente morir después de 2 meses de que mi madre haya efectuado la brujería en él. Nadie sabía por qué su vida había ido en declive tan rápido, para culminar en su muerte. Y mientras todos se hacían esa pregunta, mi madre moría de culpa, pues no era su intención terminar con la vida de su marido, pero como claramente ella no sabía nada con respecto a aquel mundo tan destructivo y peligroso, terminó lanzándole un hechizo que poco a poco le fue quitando todo a mi padre. Después del entierro de mi padre, mi madre pasaba horas encerrada en su habitación llorando y lamentándose. Pasó un mes en esa situación, fue un mes para que la razón de mi temor comenzara. Un día en concreto comenzó a suceder, pues mientras estaba en la sala mirando televisión, vi la figura de mi padre subiendo las escaleras. Yo estaba perpleja, pues era imposible que él estuviera en casa, pero la curiosidad de un niño es tan grande, y además como se trataba de mi padre, a pesar de no convivir mucho con él, y no tener una buena relación, aún así lo quería y era obvio que querría verlo. Me dirigía hacia las escaleras y lo seguía a paso lento. Papá, lo nombré muchas veces, pero no detuvo su paso o volteó a verme. Se dirigió al que era su estudio, cuando aún estaba con vida. Después de entrar, cerró con fuerza la puerta, y detrás de él haciendo un fuerte sonido. Aceleré mi paso y abrí la puerta para verlo, estaba a punto de nombrarlo, pero dentro del cuarto no había nadie, el cuarto estaba vacío. Puede parecer algo cliché de las películas de horror, pero realmente fue lo que me pasó. Y no fue la única vez que ocurrió, lo veía en diferentes puntos de mi casa, nunca le vi el rostro, solo su espalda mientras caminaba con prisa y desaparecía, siempre que lo perdías de vista. Un día de muchos, escuché a mi madre gritar aterrada suplicando perdón.
Yo alterada fui a ver qué es lo que le ocurría. Al entrar en su habitación la vi en cuclillas con lágrimas escurriendo de sus ojos y repitiendo la palabra perdón. Mamá, ¿qué es lo que pasa?, le pregunté con preocupación, pues era la primera vez que la veía así. Ella al escucharme volteó a mirarme, y en sus ojos pude ver arrepentimiento y terror. Se abalanzó hacia mí, gritando que le dijera a mi padre que no fue su culpa, que ella no quería matarlo, que la perdonara. Y mientras más se acercaba a mí, su agarre se iba haciendo más fuerte, provocando un intenso dolor en mis brazos. El actuar de mi madre me aterró, por lo que me zafé de su agarre y salí corriendo de ahí, para encerrarme en mi habitación. Desde ese día mi madre comenzó a perder la cordura, y todos los días podía escuchar sus gritos pidiendo clemencia, y que lo que sea que estuviera ahí dejara de atormentarla. Llegó un punto en que el miedo por aquello que la atormentaba, que al parecer era mi padre, la hizo entrar en la demencia. Relato escrito por Jael Hernández.